vamos a ver estos temas. Principalmente vamos a tocar sobre la enfermedad cerebrovascular, ¿ya? Esa es la más importante de todas. Las neoplasias, las neoplasias a la actualidad han cambiado bastante. Ya vamos a ver un poco sobre eso. Y las traumáticas, las malformaciones congénitas, probablemente ustedes no vean, ¿no? Las herniaciones y el edema cerebral sí, la enfermedad cerebrovascular sí, las infecciones también. ¿Ya? Esos temas principalmente son los que más me interesan que aprendan y los que al menos sepan de este tema. Bien, vamos a hablar sobre el edema. Para entender un poco el edema, existen dos tipos de edema en el cerebro, ¿ya? El vasogénico y el citotóxico. O sea, es como decir el edema extracelular y el intracelular, ¿no? Nosotros tenemos, esto no solamente para el cerebro, sino también para todos los tejidos, ¿no? Si el líquido se acumula en el espacio extracelular, es un edema extracelular. En este caso se le llama en el cerebro, hablamos de un edema vasogénico, ¿okay? En donde el vaso permite la fuga del líquido y se acumula en el espacio extracelular. Pero si el líquido se empieza a acumular dentro de la célula, intracelularmente, se le conoce como edema citotóxico. Ambos edemas son bastante patogénicos en el cerebro, ¿okay? Si bien es cierto, el edema, el más frecuente en todo el cuerpo es el vasogénico, ¿okay? En el cerebro, el edema citotóxico también tiene su frecuencia, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil encontrar un edema citotóxico en el hígado, ¿no? O tal vez en el pulmón o en otro órgano. En el cerebro sí es bastante significativo, por eso le dan una mención especial. La mayoría de los edemas en otras partes del cuerpo son de tipo vasogénico, pero el edema citotóxico en el cerebro sí es un punto aparte, ¿okay? Entonces por eso lo menciono. Principalmente como evidencias el edema con el aumento del peso del órgano. Esto se hace más que todo en las personas que ya han muerto. Se les pesa y se le hace un valor referencial con respecto al peso. Y si está incrementado de peso, ¿okay? Habría que ver otras cosas que podrían condicionar el aumento de peso, pero el edema es uno de ellos, ¿okay? Entonces de esa manera, no tanto por la evidencia microscópica, sino solamente por el peso ya se puede llegar a un diagnóstico sospechoso de la causa de muerte en el contexto de una persona que le están haciendo una necropsia, ¿ya? Solamente por el peso es la forma macroscópica en cómo nosotros podemos ver el edema. Otras características son, por ejemplo, las cisuras, las circunvoluciones se hacen más abultadas, ¿okay? Pero en general el peso es una buena forma de evaluar el edema. Dentro como una especie de edema tenemos la hidrocefalia. Para ver la hidrocefalia tenemos que ver cómo es el flujo de líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo es producido por unas estructuras, por unos plexos que se le conocen como plexos coroideos, ¿okay? De esto se forma el líquido cefalorraquídeo y empieza a seguir un sistema, un flujo, podríamos decirlo así. Inicia en los ventrículos, ¿okay? Y termina en el espacio, subaracnoideo, ¿okay? Entonces, este flujo luego se reabsorbe, entonces se produce líquido y finalmente se reabsorbe. Y cuando existe algún tipo de acumulación de este líquido cefalorraquídeo dentro de algunos de estos espacios, se va a condicionar a una hidrocefalia, ¿okay? Las hidrocefalias son de dos tipos, ¿ya? Tenemos las hidrocefalias comunicantes y no comunicantes, ¿ya? Las hidrocefalias no comunicantes más que todo están en relación a las neoplasias malignas o algún tumor que obstruye directamente el flujo normal del líquido cefalorraquídeo, como los tumores, por ejemplo, ¿no?
En cambio, las hidrocefalias no comunicantes son más complejas, tienen un componente más congénito. Una de las causas relativamente frecuentes puede ser de las comunicantes, sería que el plexo, o un aumento en la síntesis de líquido cefalorraquídeo, como algunas neoplasias del plexos poroideos, o más bien una ausencia en la reabsorción del mismo, ¿no? Entonces esto produce una hidrocefalia de tipo no comunicante. La hidrocefalia ex vacuo es una hidrocefalia especial, porque en este caso no existe una alteración a nivel del flujo, ¿okay? Como sí sucede en las comunicantes y no comunicantes. Acá el problema es el parénquima cerebral. Se empieza a reducir y por lo tanto los espacios, los ventrículos empiezan a agrandar secundaria a la reducción del parénquima cerebral, ¿ya? Esto, por ejemplo, ¿no? El hidrocefalia bajo. Se reduce el parénquima y los ventrículos empiezan a aumentar de tamaño secundario, pero no es que exista una alteración a nivel del flujo. El flujo está normal, solamente que es como un cambio adaptativo de los ventrículos para secundar a la atrofia del parénquima cerebral, ¿ya? Bien, luego vamos con las herniaciones. Entonces, la herniación se va a definir como un desplazamiento del tejido cerebral que va más allá de su ubicación normal. Puede ser corteza o puede ser sustancia gris o sustancia blanca, pero es un desplazamiento de una zona del tejido cerebral que no es la adecuada. Se empieza a desplazar a otra zona no normal, podríamos decirlo así, ¿okay? Entonces, normalmente esto es secundario a un incremento de la hipertensión endocraniana. La bóveda del cráneo es una estructura cerrada en donde no va a haber, en donde el contenido, ¿okay?, va a estar limitado. Tenemos principalmente líquido cefalorraquídeo, tenemos parénquima, tejido cerebral, y tenemos vasos y sangre. Eso va a estar ese es los componentes principales de la bóveda del cráneo, y cualquier alteración de un incremento en estas, eso tiene un equilibrio normal, ¿no? Hay un porcentaje que ocupa el parénquima cerebral, otro porcentaje que ocupa el líquido cefalorraquídeo, y así. Si hay un aumento de uno de estos componentes, va a producir un incremento de la hipertensión endocraniana, ¿no? No solamente, por ejemplo, un tumor que produciría un aumento de qué componente del parénquima cerebral, hipertensión endocraniana. O por ejemplo, una hidrocefalia, ¿no? ¿Qué aumento de qué? Del líquido cefalorraquídeo, hipertensión endocraniana. La consecuencia de la hipertensión endocraniana son muchas, pero una de ellas es la herniación, ¿okay?, posterior a la hipertensión endocraniana, ¿okay? Hay varios tipos de hipertensión endocraniana, ¿okay?, pero vamos a resumirlos en esta de acá. En estas son, si no me equivoco, son tres. Son tres. Tenemos la herniación subfalcina, ¿okay?, o herniación cingulada, ¿okay?, que está acá, en la cual la circunvolución del cíngulo, que es esta de acá, pasa por debajo de la voz del cerebro, ¿okay? Subfalcina, ¿okay? Por debajo pasa por la voz del cerebro. Es una de las frecuentes. Luego tenemos la transtentorial, ¿okay? En la transtentorial, la cara medial la cara medial, que es la cara más interna este es el lóbulo temporal, miren. Este es el lóbulo temporal, ¿okay? Este de acá, este lóbulo es el temporal, ¿no es cierto? Esta cara sería la lateral y esta cara de acá sería la medial, ¿no? La medial significa que es la que más está cerca a la línea media, podríamos decirlo, ¿no? Esta cara medial empieza a herniarse a través del tentorio, que es esta estructura de acá, se llama tentorio, ¿okay? A través del tentorio se empieza a herniar, por eso se llama transtentorial, ¿okay?
Acuérdense que la transtentorial es la herniación de la cara medial del lóbulo temporal, ¿ok? ¿Hacia dónde? A través del tentorio hacia la fosa posterior. Esta es la zona de la fosa posterior. Lógicamente, si este tipo de herniación comprime o afecta la fosa posterior, en la fosa posterior tenemos el cerebelo y el tronco cefálico, ¿no? Por lo tanto, va a producir sintomatología relacionada a las estructuras que se encuentran en el tronco cefálico. Una de ellas, por ejemplo, es el tercer par craneal. Por lo tanto, la manifestación clínica es la midriasis, una de las manifestaciones clínicas. También tenemos alteraciones, pueden haber problemas vasculares porque por ahí también pasa la arteria cerebral posterior y lógicamente acá están todos los núcleos relacionados con la conciencia, ¿no? Con el centro respiratorio, puede producir la muerte definitivamente, ¿no? Herniaciones transtentoriales. Y finalmente tenemos la herniación tonsilar, en donde normalmente la herniación tonsilar es del cerebelo que se empieza a herniar a través hacia el canal medular, ¿ok? Esa es menos frecuente, lógicamente. La más frecuente son estas dos primeras, ¿ya? Esta, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, tenemos el lóbulo temporal, ¿ok? La transtentorial, la cara media, ¿ok? La zona medial o la cara medial del lóbulo temporal empieza a herniarse a través del tentorio hacia la fosa posterior donde se encuentra el tronco encefálico, ¿no? Esta de acá. Y está desplazando al tronco encefálico porque están en la cara, en la fosa posterior, ¿ya? Bueno, y acá tenemos la herniación tonsilar. Esa es menos frecuente, ¿ya? De ahí tenemos... Bien, vamos a hablar ahora sobre esta patología que es la más importante de todas, la enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? La enfermedad cerebrovascular actualmente se divide en dos tipos, la isquémica y la hemorrágica. ¿Okay? La más frecuente de todas es la isquémica. ¿Okay? La causa de por qué, primero, para definir, puede ser isquémica y hipóxica también, ¿ok? Isquémica y hipóxica. Isquemia es una disminución del flujo de sangre. Vamos a ver, bueno, cómo se produce. Hipoxia, el flujo se mantiene, pero la sangre no está oxigenada o la oxigenación de la sangre no es la suficiente para mantener las necesidades metabólicas del cerebro. ¿Okay? Eso es hipoxia. ¿Ya? Y que, claro, un tipo de hipoxia es la isquemia, pero no todas las isquemias, todas las hipoxias por ejemplo, una hipoxia podría ser una intoxicación por monóxido de carbono. El flujo está normal, la sangre, la hemoglobina se llena del monóxido, y el monóxido unido a la hemoglobina evita la unión de la hemoglobina al oxígeno. Entonces, el flujo está normal, pero el cerebro sufre de isquemia porque el oxígeno no se puede, no lo suelta, ¿okay? No lo suelta. Entonces, al tejido cerebral. ¿Okay? Entonces, isquemia y hipoxia. ¿Ya? También había escuchado yo sobre la trombosis venosa cerebral que está presente en menos del 1% de los casos de enfermedad cerebrovascular. Claro, o sea, normalmente, ahorita vamos a ver cuáles las causas de este grupo. Tenemos trombosis, tenemos émbolos y tenemos inflamatorias como vasculitis, por ejemplo, entre otras, ¿ok? Dentro de los trombos pueden ser arteriales o venosos, ¿ya? Entonces, los arteriales, ¿cuáles son las causas de trombosis arterial en un contexto de enfermedad que produce un isquémico? Las placas de ateroma, ¿no es cierto? En la vena no encontramos placas de ateroma, ¿no es cierto? Es en la arteria donde encontramos las placas. Entonces, en las venas, ¿cuál sería? Ahí es más variado, más complejo, pero también es menos frecuente, ¿no? Trastornos de la coagulación, o por ejemplo, podría ser lo que afecta a la actividad de Virchow, ¿no? Hipercoagulabilidad de estasis, No sé. por ejemplo, un tumor que esté en esa zona y afecte el flujo de la vena, ¿ok?
o hipercoagulidad una persona que tiene una neoplasia que le produzca aumento de la coagulabilidad como policitemia vera, ¿no? Que aumenta la coagulabilidad, o por ejemplo una enfermedad infecciosa, ¿ya? Entonces, pero los más frecuentes serían estos de acá, ¿ok? Entonces, tenemos isquémicos hipóxicos, trombosis, puede ser arterial y puede ser la más frecuente de todas, la placa de ateroma. ¿Qué arterias frecuentemente tienen placa de ateroma? La más frecuente es la arteria cerebral media, ¿ya? Es la más frecuente normalmente en algunas de sus bifurcaciones, en su inicio, ¿okay? O luego sus ramas terminales de la cerebral media, ¿ya? Luego tenemos las causas embólicas, ¿okay? Y acá en las causas embólicas, el Harrison, que es el libro de medicina interna, lo divide en dos tipos principalmente, las cardiógenas y las no cardiogénicas, ¿okay? Cardiogénicas y no cardiogénicas. ¿Cuál es la más frecuente de las cardiogénicas? Las arritmias, 1, la fibrilación auricular, 2, el infarto agudo de miocardio, principalmente, ¿okay? Esas dos son frecuentes, ¿ya? Y las no cardiogénicas, la ruptura de placa de ateroma de una arteria extracraneal como es la carótida, por ejemplo. Ahorita más o menos vamos a explicar eso, ¿ya? Entonces, cuando tú evalúas una enfermedad cerebrovascular, primero tienes que evaluar si es isquémica o hemorrágica, es lo primero. Entonces, ¿qué es lo que le pides acá? Una tomografía. La tomografía no te va a decir que es isquémica, la tomografía lo que te va a decir es hemorrágica. Si hay hemorragia, es hemorrágica. Y si no hay nada, lo más probable es que sea isquémica. Hay los signos incipientes tomográficos de lesión isquémica, de obstrucción de vaso, pero tienen mucha variabilidad, ¿okay? Entonces la tomografía no es para ver la isquemia, la tomografía es para descartar la hemorrágica. Si no hay hemorragia, lo más probable es que sea isquémica. Entonces para eso te sirve, ¿no? Una vez que tú sabes que es isquémica, tienes que evaluar la probable causa de la isquemia. Las más frecuentes es la embolia y la trombosis. Trombosis arterial, placa de ateroma, arteria cerebral media. Y eso va a ir de la mano con los síndromes clínicos del grupo, ¿okay? Si es embolia, tienes que buscarle pulso, ¿okay? Para ver si tiene algún pulso arrítmico, fibrilación auricular es la más frecuente, o si ha tenido un episodio previo o tiene durante el episodio un infarto agudo de miocardio, porque habíamos dicho que una de las complicaciones del infarto agudo de miocardio, ¿cuál es? La disnesia, ¿no? Que el músculo ya no se mueve y ahí se forman trombos morales, ¿no? Y se disparan, ¿okay? Menos frecuentes, tal vez, son los émbolos paradojales. ¿Qué son los émbolos paradojales? Esto va relacionado con una malformación congénita, como por ejemplo una comunicación interauricular, ¿no? O sea, es decir, es un émbolo que se forma en la vena, pero que termina atascado en una arteria. Eso se le llama paradójico. O sea, normalmente la vena y la arteria son sistemas cerrados, no se comparten entre ellos, ¿okay? Pero si hay alguna malformación congénita que permita la comunicación, como la comunicación interauricular, un trombo que se formó en la vena como una trombosis venosa profunda puede terminar encallado en una arteria como la arteria cerebral media mediante esa comunicación del corazón, ¿okay? Y otra causa de émbolos, hay muchas arterias pueden tener placas, romperse y esos pequeños trombos irse hacia el cerebro. No se forman en el corazón, se forman en vasos sanguíneos, pero la más frecuente de todas es la carótida, ¿okay? Las placas carotidas, ¿okay? La más frecuente de todas. Y ahí tienen que buscar, entonces ¿qué le tienen que buscar? Algún soplo acá en la arteria carótida. Y ahí más o menos van buscando las causas y de sus probables. Entonces, trombosis y embolia es para las isquémicas, ¿no? Ruptura de una aneurisma saccular es para las hemorragias, que lo vamos a ver más adelante, ¿okay? Ambos están dentro del grupo de enfermedades cerebrovasculares por el hecho de que ambos producen isquemia, ¿okay? Claro, si tú obstruyes el vaso, lo que irriga esta parte del vaso se va a morir por isquemia. Pero la hemorragia, si tú rompes el vaso, toda la sangre se va a extravasar al tejido y esta zona ya no va a llegar la sangre porque todo está saliendo por acá, ¿okay? Pero también no están dentro de las enfermedades cerebrovasculares, ¿ya?
Ya, este es un dato interesante, ¿no? El cerebro es el 2% del peso del total, pero consume el 20% del gasto cardíaco, ¿ok? El 20% del gasto cardíaco es consumido por el cerebro. Eso significa que el cerebro es un órgano bastante sensible al oxígeno, ¿ok? Necesita el oxígeno para funcionar. Si no tiene oxígeno no funciona, ¿ok? Entonces, por eso es que las enfermedades isquémicas en el cerebro producen bastante manifestación clínica, ¿ok? Bien, vamos a hacer un cuadrito, si no, ahí ya, ya. Entonces vamos a hacer cuadritos. Entonces, la enfermedad cerebrovascular puede ser, habíamos dicho, como isquémicas y tóxicas y o hemorrágicas. Esta es una clasificación con respecto a la etiología probable. ¿Cuál sería la probabilidad? Dentro de las isquémicas tenemos dos tipos, la localizada y la generalizada. La localizada es todo lo que hemos hablado. Vamos a ver los trombos, ¿okay? Los émbolos y otras, como por ejemplo la inflamación de los vasos. Los trombos pueden ser arteriales o venosos. Los más frecuentes son los arteriales por placa de ateroma. Los émbolos, habíamos dicho que son cardiogénicos y no cardiogénicos. Los cardiogénicos, por orden de frecuencia, fibrilación auricular, la causa. Dos, en segundo lugar, puede ser un infarto voluntario, entre otros cardiogénicos, y otras arritmias principalmente. Y los no cardiogénicos, la placa de ateroma de la arteria carótida. Placa de ateroma de la carótida. Ahí más o menos. Los generalizados, ¿cuáles serían el grupo de los generalizados? Acá tendríamos a la hipotensión global, a las causas que producen hipotensión global, como el shock. Pero no es el único, ¿ok? ¿Qué otra cosa puede producir generalizado? La intoxicación por monóxido de carbono, ¿ok? Y otras tipos, entre otras intoxicaciones. En hemorrágica todavía no vamos a ver, estamos aquí. ¿Ya? Entonces, es por eso que acá le dicen hipotensión severa puede producir, pero una global, ¿ok? Pero la trombosis y la embolia producen una localizada, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre localizada? Tienes acá tu cerebrito, ¿okay? Acá los ventrículos. Por ejemplo, la arteria cerebral media afecta más que todo la corteza motora, pero una zona localizada del territorio de la arteria cerebral media. En cambio, la generalizada, todo el cerebro se ve afectado. Esa es la diferencia. ¿Okay? Ese es principalmente. ¿Ya? Entonces acá tenemos las focales. Las embolias, ¿okay? Tenemos las cardíacas, ¿no? Como la fibrilación auricular, y las placas de ateroma, la más frecuente de las no cardiogénicas es la ruptura de placa de ateroma de la arteria carótida. Las trombóticas, pero esta es trombosis y la dislocación de la carótida, esto se vea de las embolias, ¿cierto? Ahora, también la carótida, ¿cuál es la rama terminal de la carótida? Interna. Creo que es la terminal, ¿no? La cerebral media, si no me equivoco. Es la rama final de la carótida interna, si no me equivoco, ¿no? ¿Ya? Entonces, si se obstruye toda la carótida, toda, por una placa aguda,
también se va a obstruir secundariamente la arteria cerebral media, pero eso es menos frecuente, ¿no? Lo más frecuente es que se rompa y trombos y émbolos se vayan hacia su rama terminal, que es la cerebral media. Es por eso que la placa de ateroma de la carótida va a producir accidente cerebrovascular de cerebral media, ¿no? Porque su rama terminal es la cerebral media, ¿ya? Entonces esto es lo más común, ¿no? El infarto será localizado. No sé si acá lo menciona. Ya. Cuando uno ve un infarto cerebral es por horas, ¿okay? Pero en general tenemos una zona central, que es la zona muerta, la zona necrótica, y que se empieza a delimitar con la zona de tejido sano. Entre estas dos se forma una zona edematizada, ¿no? Como una zona, como una sombra, que se le conoce como zona de penumbra, ¿ya? Esta zona, en el centro, este tejido ya está muerto, ya no se puede rescatar. Este es el sano, pero la zona de penumbra todavía es rescatable, es potencialmente en riesgo de morir, pero todavía sigue vivo. Entonces, el tratamiento, así como en el infarto miocardio, el tratamiento va orientado a rescatar esta zona de penumbra, intentar que no muera lo más rápido o lo máximo. Ahora, esta es otra pregunta también interesante. ¿Qué cantidad de cerebro tiene que morir para poder producir alguna complicación o alguna secuela neurológica? Por ejemplo, que no pueda mover la mitad del cuerpo, que no pueda hablar, ¿no? Eso va a depender de la estructura y de la zona que se muera, ¿okay? Puede ser un microinfarto de una zona justo de un núcleo que está relacionado con la respiración y muere. O puede haber pacientes que tienen extensas áreas de muerte, de necrosis cerebral y siguen caminando y respirando e incluso estar conscientes. Eso va a depender de la arteria y de la zona que esté afectada. ¿Okay? Pero normalmente la arteria cerebral media irriga la corteza motora, ¿okay? Por lo tanto la mitad del cuerpo empieza a no moverse, o sea, empieza a tener paresia o plejía de la mitad del cuerpo de donde se ha obstruido la cerebral media. También irriga zonas del habla como la de Broca y Wernicke, ¿no es cierto? Entonces el paciente viene con trastornos del labio, ¿okay? Y también irriga los núcleos, los ganglios basales, ¿okay? Los ganglios basales son estructuras, núcleos subcorticales que se encargan del movimiento fino, ¿no? Por ejemplo, quiero agarrar mi botella de agua, ¿okay? El movimiento brusco, si solamente fuese corteza motora exclusivamente, mi mano tumbaría la botella, ¿no? Entonces el movimiento fino, detallado, preciso para solamente agarrarlo y tomarlo, ubicarlo, te lo da otras estructuras subcorticales como los ganglios basales, por ejemplo, ¿no? La finura, el movimiento, ¿okay? Para que sea fino, ¿no? Si un cirujano quisiera hacer un corte bien fino, con una línea muy bien estructurada, necesita un ganglio basal para poder hacer esa línea, si no haría un chuzo horario. Entonces también vienen con trastornos del equilibrio, de la fineza del movimiento, con trastornos del habla. Eso es principalmente arteria cerebral media, por eso que la mayoría de pacientes que les llega a la emergencia les vienen con hiperestía, hiparesia o trastornos del habla. O no entienden lo que les dices o no pueden hablar, ¿no? El Broca permite el habla articulado, por lo tanto tú hablas con ellos y ellos te entienden, ¿okay? Pero cuando te quieren responder tienen como una especie de guisardia, ¿no? Pero ellos en su cabeza están hablando normal, no solamente que Doctor, en Broca también creo que era que si tú les escribías la pregunta, ellos podían leerla y se la podían escribir. Sí, claro. Pero era el problema cuando querían hablar. Exacto. En Broca lo que hace es estar relacionado a la buena articulación de los músculos del habla, ¿ok? Entonces, pero ellos entienden, ¿ok? Entonces, tú les hablas y le dices, ¿a qué hora te pasó este evento? No, algo así. Y o sea, ellos piensan que te están hablando, ¿no? En cambio, Wernicke es del entendimiento, ¿no? Entonces, tú le hablas y dices, señor, ¿y a qué hora pasó esto? Y te responden bien, o sea, articulan bien la palabra, pero te responden una cosa sin sentido, ¿no? Porque tú le preguntas, ¿a qué hora te levantaste en la mañana? Y te dicen, hoy comí un pan, por ejemplo. O sea, hablan, articulan bien, pero la respuesta no es la adecuada para la pregunta que tú has hecho, ¿cierto?
ese tipo de pacientes pueden venir. No necesariamente con hiparesia. A veces, por ejemplo, primero inician con el habla, te llegan y te dicen no puedo hablar, no puedo hablar. Y después de un par de minutos o horas empiezan a tener lejía de la mitad del cuerpo. ¿Okay? Eso es cerebral media. Esa es la más importante y la que siempre deben aprenderse, porque hay síndromes de cerebral anterior, cerebral posterior, y hay más específica en las ramas. Pero si les doy un consejo, ¿cuál es la que siempre deben tener en mente? Es la cerebral media. Esta nunca deben olvidar, porque es la más frecuente de todas en ACVs. Bueno, en una primera instancia vemos cambios de lesión aguda neuronales, ¿no? Eso es lo que se le conoce como las neuronas rojas. Hay una hipereosinofilia del citoplasma neuronal, ¿okay? De la soma, un citoplasma hipereosinofílico. Los núcleos empiezan a tener cambios como cariorresis y cariolisis, ¿okay? El núcleo, la soma empieza a edematizarse, edema celular, además de la hipereosinofilia. ¿Okay? Y empieza a haber un cambio que ya no es neuronal, pero también se ve que se le conoce como gliosis reactiva. ¿Okay? Gliosis, la isquemia no solamente se afecta a las neuronas, sino también se afecta las células no neuronales, ¿no? Como por ejemplo los astrocitos, los oligodendrocitos y en menor medida la microglía. ¿Okay? Entonces, esos cambios en las células no neuronales del cerebro, del parénquima cerebral, se le conoce como gliosis reactiva, que principalmente es una proliferación de astrocitos en el cerebro. Entonces, tú ves acá los astrocitos, tu neurona muerta, rojita y muerta, ¿okay? Y la glía, los astrocitos empiezan a proliferar en número, empiezan a haber un incremento de astrocitos. Otra cosa que también es importante, ¿cuáles son las neuronas más sensibles a la isquemia? Ahí está en el Robbins, ¿no? Son 3 neuronas principalmente. Son 3 neuronas que son más sensibles. Al final es cuestiones teóricas nada más, ¿no? Pero son 3 neuronas las que mueren más rápido con los primeros minutos de isquemia. Luego todas mueren, ¿no? Pero es la de Sommer, la de la corteza, que es un núcleo subcortical en los núcleos de las neuronas de Sommer. El otro es las neuronas corticales de las capas 1 y 2, y el otro son de las de Purkinje en el cerebro. ¿Okay? Esas son las primeras, son las más sensibles en morir de isquemia. Están en el Robbins, ahí eso probablemente pueda venir. Luego, ¿qué infiltrado inflamatorio vemos en el parénquima cerebral? Primero neutrófilos y luego macrófagos, como en el infarto miocardial, no es bien parecido. Primero neutrófilos, porque todo lo que está muerto tiene que ser licuado, para que luego venga el macrófago y lo fagocite. Acuérdense que el neutrófilo no tiene capacidad para fagocitar. Lo que hace el neutrófilo es libera sus gránulos hacia afuera y empieza a licuar todo lo que está afuera muerto. Y luego viene la célula inflamatoria que sí tiene capacidad fagocitaria, que es el macrófago, y empieza a comer todo el licuado. Y ese hueco que queda se reemplaza con tejido fibrótico. Primero la granulación y luego lo llenan con fibrosis, se queda una cicatriz en el cerebro. ¿Ya? Ahí están las neuronas rojitas, ¿no? Algunas ya ni tienen núcleo ya, como estas. Bien. Ahora, dentro de las hemorrágicas, ya vimos la isquémica, ¿no? Las hemorrágicas, las causas, así como las isquémicas tienen sus causas, las hemorrágicas tienen 2 principalmente: la hipertensión arterial y la angiopatía amiloide. ¿Okay? Son las causas más, de todas estas, la más frecuente es la hipertensión arterial, definitivamente. La hipertensión arterial produce varios cambios en las arterias que las hacen más susceptibles al rompimiento. ¿Okay? Entonces, es por eso que la hipertensión arterial puede producir un ACV isquémico, porque la hipertensión arterial es factor de riesgo para la formación de placa, pero también puede producir un hemorrágico, ¿no? ¿Por qué? Porque produce cambios
a nivel de las paredes de la arteria que aumentan la predisposición a romperlas en producción de ácido hemorrágico parenquimal. ¿Okay? Y la angiopatía amiloide, ahora, esta de acá es, a ver, si tú tienes un paciente con un ácido hemorrágico, ¿cómo sabes que es por hipertensión o por angiopatía amiloide? La de amiloide es un poco más difícil, ¿no? Porque lo que produce la angiopatía amiloide es que llena la pared de los vasos de la proteína amiloide, que es la proteína más plegada, y esa acumulación la vuelve susceptible al rompimiento, parecido a la hipertensión arterial, pero en la amiloide es por acumulación de proteína amiloide. Esta proteína es muy parecida a la que se acumula en la enfermedad del Alzheimer, que es amiloide. Los factores de riesgo, principalmente el más frecuente es hereditario, ¿okay? Y también es el envejecimiento, ¿okay? Es decir, de alguna manera, al momento de llegar a nuestro cuerpo envejecer, cómo nuestro cuerpo manifiesta nuestro envejecimiento es con la acumulación de amiloide en los vasos. Solamente que hay personas que lo hacen más rápido que otros. Por eso es que no todos mueren de amiloide, de hacer el error. Las que tienen más, por eso tiene un componente genético de las que tienen más predisposición más rápido. En todo caso, tú lo único factor de riesgo que tendrías acá es el envejecimiento y algún antecedente familiar de ácido hemorrágico, nada más. Y ahí podrías sospechar de esto, pero la más frecuente es hipertensión arterial. Otro grupo que también tenemos son las malformaciones arteriovenosas. Entonces, en las hemorragias intraparenquimales, la causa más frecuente es la ruptura de un vaso y el parénquima cerebral se empieza a llenar de sangre, como nos acá. Es ocupado por sangre. La hipertensión arterial es la más frecuente de todas, ¿okay? Y es la que produce más muerte dentro de la tasa de hemorragia congénita. ¿Okay? Y también tenemos otras causas, ¿no? Los aneurismas, las malformaciones arteriovasculares y también los tumores en el nódulo. ¿Qué partes se pueden hacer hemorragia? Los ganglios basales, principalmente, ¿no? Esta es de la hipertensión arterial. La arteria cerebral media tiene sus ramas terminales, pero tiene unas ramas intermedias que se llaman las arteriolas penetrantes, que se encargan de la irrigación de los ganglios basales. ¿Okay? Entonces, estos de acá son susceptibles a la ruptura en un ácido hemorrágico por hipertensión arterial. Por eso es que se ve la hemorragia en ese nivel. Y esto lo puedes observar a la resonancia de la tomografía. Entonces, para eso te estoy la carga, ¿no? No para diagnosticar el isquémico, sino para descartar el hemorragia. Si no ves nada, como acá, por ejemplo, está limpio, pero tiene síntomas de ACV, lo más probable es que el ACV sea isquémico. Pero si ves ya una lesión así como en este caso hiperdensa, lo más probable es que sea un ACV hemorrágico. Ahí tienes que ponerte a buscar hemorrágico, hipertensión arterial, angiopatía amiloide, malformaciones vasculares, aneurismas vasculares, y ahí vas agrupando las probables causas de que ha condicionado este hemorrágico cerebral. El cambio que produce la hipertensión arterial se le conoce como esclerosis hialina vascular. Hay varios cambios que produce la hipertensión arterial en las arterias, pero este cambio es el más frecuente, y el que más va a producir, va a condicionar el ácido hemorrágico. ¿Ya? Pueden haber microaneurismas, solamente de 300 micras, ¿okay? Y también tenemos los infartos lagunares, ¿okay? Que son los microinfartos, chiquitos, como punteados, como petequias, ¿okay? O sea, no todos los infartos ustedes lo van a ver así, ¿okay? No, es infartos hemorrágicos. Hemorragia relevante. Pueden verlo solo petequial, ¿no? Por ejemplo, acá puntitos. Y eso también es hemorragia. O también la pueden ver extensa. La hipertensión puede producir este tipo de hemorragias más frecuentemente, las petequiales. ¿Okay? En cambio, las malformaciones vasculares, las otras, como los aneurismas, las malformaciones vasculares, producen este tipo de hemorragias. En la mayoría de veces, ¿no? La hipertensión puede también producir ruptura de vasos de mediano calibre, como la arteria cerebral media. En la mayoría de veces produce este tipo de infartos petequiales.
Entonces, hipertensión, o sea, ¿en qué momento tú sabes que un paciente tiene una probabilidad de hacer hemorrágico en el contexto de una hipertensión arterial? Por ejemplo, si tú tienes un paciente con diagnóstico de HTA hace 10 años, por ejemplo, y ahorita su presión arterial está en 140, 80, está elevado, pero no es suficiente para que le produzca un ácido hemorrágico, a eso me refiero. ¿Cuánto debe subir la presión arterial para más o menos decir, pucha, este paciente es altamente probable que ahorita se le reviente una arteria, cuando la diastólica está en más de 130, ¿ok? Entonces, en las emergencias hipertensivas, más que el daño de órgano, el cerebro es el más importante de todos, porque en cualquier momento con esa presión arterial se puede romper la arteria y producir una arteria hemorrágica. ¿Okay? Otro cambio, esta es la esclerosis hialina del vaso, ¿no? Y los infartos lacunares es que al momento de que se produce la necrosis por secundaria al infarto, se queda con un espacio, un hueco, ¿no? Debería llenarse con fibrosis, ¿cierto? Como normalmente pasa en los otros órganos, pero acá se queda como un hueco, ¿no? Se queda como, por eso se le llama como pequeñas lagunas o lagos chiquitos. ¿Okay? Otra forma de hemorragia tenemos las parenquimatosas y las extraparenquimales, podemos decir. Las parenquimales, tenemos la intraparenquimal, que es esta de acá. Esta es intraparenquimal, dentro del parenquima. Pero también dentro, parenquimales también pueden ser las subaracnoideas, ¿okay? Eso también es otro tipo. Las extraparenquimales, o las que están por fuera del parenquima, son las epidurales y las subdurales, ¿okay? Entonces, por fuera del cerebro, por fuera del parénquima cerebral, lo que está por encima del parénquima es epidural y subdural, la más frecuente. Y dentro del cerebro están las intraparenquimales y las subaracnoideas, en donde la hemorragia no está dentro del parénquima, sino está dentro del sistema, dentro de donde recorre el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por eso las subaracnoideas pueden producir hidrocefalia, ¿no? Se mete la sangre dentro del espacio subaracnoideo, se coagula y obstruye el flujo y puede producir una hidrocefalia, ¿no? Las subaracnoideas son frecuentemente asociadas a los aneurismas. ¿Okay? Acá tenemos un cuadrito, aneurismas, ¿ya? El más frecuente de todos es de la arteria cerebral anterior, ¿ya? Luego viene la arteria cerebral media y como que la zona de la bifurcación de la posterior, ¿ya? Esa es la más frecuente, ¿ya? Y la rama terminal de la cerebral media también. Esta. En el aneurisma, ¿qué capas no tenemos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? O sea, la arteria tiene sus capitas, pero cuando llega el aneurisma, el sánculo, hay capas que no tiene, por eso es que se rompe rápidamente. No tiene la capa muscular, ¿okay? Y tampoco tiene la de lámina elástica, ¿okay? Esas capas no tienen. Y por eso es que casi es una nadita nomás, solo que tendría ahí endotelio y adventicia nada más prácticamente. Por eso que se rompe rápidamente. Entonces, no tiene prácticamente el grosor, lo que le da la consistencia a la arteria, no la tiene. Por eso que se rompe, son fácilmente, se pueden romper espontáneamente. Malformaciones arteriovenosas, son 4 tipos de malformaciones arteriovenosas que están en el rollo, ¿ya? Son 4, solamente apréndanse los nombres, ¿ya? Bien. Luego vamos a ver vamos a tocar otra parte del neuro, que es las lesiones traumáticas, ¿ya? Acá tenemos varios conceptos que tenemos que aprender con respecto a los traumatismos del sistema nervioso central. Por ejemplo, tenemos el concepto de contusión. La contusión es un daño cerebral secundario, un desplazamiento de todo el cerebro, ¿okay? Y lo que vamos a ver es el desgarro
o el rompimiento del parénquima o de los vasos secundarios al golpe o al traumatismo. Por ejemplo, este cerebro ha sufrido una caída a nivel del segundo piso, se rompe el parénquima. ¿Okay? Pero no es que haya entrado algún objeto y haya lesionado directamente el cerebro. El que ha roto es el golpe que ha sufrido el cerebro contra el cráneo. Y este golpe es el que ha condicionado la ruptura. ¿Okay? Porque otra cosa es que entre un objeto y rompa directamente o destruya el parénquima de forma directa. ¿Okay? En conclusión hablamos que sobre específicamente del cráneo, específicamente, que es la transmisión de la fuerza cinética desde la pared, desde el hueso craneal hacia el parénquima cerebral con alguna lesión de vaso o daño parenquimal. En cambio, la contusión no vamos a ver ese daño. Es también una secundaria, un golpe, pero en este caso el parénquima cerebral está sanito. Pero clínicamente el paciente está con trastorno accesorio. Tiene que entrar incluso con ventilación mecánica. ¿Okay? Entonces, así rapidito. Tú tienes un paciente que ha tenido un TEC, se ha caído del tercer piso y entra con trastorno accesorio. O sea, gaslo, tiene que entrarle con ventilación mecánica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabes si es contusión o contusión? Le haces una carga. Si ves hemorragia, ¿no? Áreas de hemorragia en el cerebro, ¿no? Hemorragia es contusión. Si no ves nada, pero tiene trastorno sensorio secundario al daño, al traumatismo, es contusión, ¿okay? Porque no hay daño. Y lo bueno de la contusión es que es reversible, o sea, ese trastorno sensorio que tiene, después de un tiempo, va a revertir. En cambio, la contusión ya no es reversible. Lo más probable es que no revierta. O revierte, pero deja secuelas. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia entre contusión. O sea, esa es la significancia de diferenciar entre contusión o contusión. Porque contusión tú le puedes asistir con ventilación mecánica, darle toda la asistencia, pero sabes que va a revertir en cualquier momento. Va a volver a regresar, va a recobrar la conciencia, va a recobrar el halo, y le vas a quitar la ventilación y va a estar normal. A lo mucho que puede quedar la secuela es la amnesia. Algunos refieren que le produce trastornos psiquiátricos que sirven al traumatismo. Pero bueno, al fin y al cabo puede hablar, puede comer, puede hacer eso. Cambia la condición, pero hay un traumatismo directo del cráneo. ¿Okay? Acá lo que habíamos mencionado, ¿ya? Teníamos las epidurales, las hemorragias, las subdurales, ¿okay? Y luego estas están por fuera del cerebro, ¿no? Y las intraparenquimales son la subaracnoidea y la parenquimales es subaracnoidea y la intraparenquimales.